nuestra empresa para el concurso, ¿cierto? Conmigo van a trabajar lectura crítica, con el ingeniero Guevara van a trabajar matemáticas y con la profesora Ivonne van a trabajar lo que es la parte de pedagogía, ¿cierto? Esta es una clase, por así decirlo, diagnóstica para que usted sienta cómo, frente a las preguntas que pueden salirte dentro de la prueba de lectura crítica que vas a preparar, cómo te sientes frente a ella, porque el curso que nosotros tenemos propuesto está diseñado para 7 sesiones, en donde esas 7 sesiones tienen una temática a trabajar y una estructura semántica a desarrollar, ¿cierto? Entonces, pues manos a la obra, vamos a arrancar con este primer elemento que voy a comenzar a compartir. Permítame, le voy a compartir pantallita. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Isabel Cristina Ocampo, yo soy magíster en educación y soy especialista, por así decirlo, en lo que es el diseño de preguntas para la prueba de lectura crítica. ¿Listo? Mucho gusto para todos. Maestra de toda la vida y pues al servicio de ustedes en lo que pueda servirles, ¿verdad? Condiciones para nuestro trabajo en clase, que pregunten todo lo que no comprendan, ¿sí? Porque pues no es que nosotros no lo sepamos, tal vez algunas veces lo que voy a hacerles es como, por así decirlo, eh, voy a hacerles es una especie de recorderis de algo que hemos olvidado dentro de nuestra formación, pero todo es aplicado a lo que es el cuestionamiento y las preguntas y respuestas de la prueba saber. ¿Listo? No, esta parte la tienen, lo me están preguntando del chat del grupo del WhatsApp. Esta parte, por favor, tienen que escribir esa a la oficina, porque yo no manejo no soy administradora de los grupos, entonces no podría decirles que puedo incluirlos, ¿listo? O sea que tienen que escribir directamente a la oficina, ¿listo? Bueno, entonces arrancamos con nuestro curso de preparación para el concurso docente. Vamos a manejar varias estructuras textuales, ¿no? En la prueba que ustedes van a presentar, van a tener aproximadamente, les van a salir unos 10 textos, ¿cierto? 10 textos que están enfocados a diferentes tipologías textuales, porque no todos los textos son iguales, ¿verdad? Dependiendo de su intención comunicativa, cada texto tiene una estructura que va a ser posible analizarla desde el conocimiento de la misma y pues así vamos a poder predecir las preguntas, ¿verdad? Porque a un texto narrativo no le van a salir las mismas preguntas que a un texto argumentativo, y a un texto argumentativo no le van a salir las mismas preguntas que a un texto expositivo y así entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que tengamos claro es que en el curso que vamos a iniciar la próxima semana, vamos a manejar diferentes estructuras de texto y al conocer las diferentes estructuras, pues vamos a poder trabajar sobre las preguntas como tal. ¿Listo? Sí, sí, Dina, más o menos, Diana, más o menos de eso. ¿Listo? Permítame en un momento, voy a compartirles otra presentación porque de pronto ustedes, ¿sí? No están familiarizados con esto como lo tengo planteado. Entonces, voy a mostrarles una presentación con la que estábamos trabajando el anterior, el anterior curso. Este es el que estamos trabajando ahora. Ah, no, es este. Este es el de ahora. Permítanme un momento. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos al explorador. Voy a arrancar hablándoles un poquito de acá, teniendo en cuenta que hay tantas personas nuevas el día de hoy. ¿Listo?
Entonces vamos a arrancar con esta, ¿sí? Con esta presentación. Y voy a darles una inducción de lo que veremos en el curso la próxima semana y arrancar con los ejercicios del día de hoy. Listo, ahorita sí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, esa es una inducción con la que vamos a trabajar. Pongámosla grandecita para que la veamos. Listo. Entonces, para tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta con la prueba que vamos a presentar de lectura crítica para el concurso de este año, mis queridos maestros? La prueba cambia, porque no vamos a tener una prueba que se llamaba anteriormente actitud verbal. Ahora vamos a tener una prueba que se llama lectura crítica. Y al llamarse lectura crítica, va a tener dos componentes que en porcentaje se van a dividir más o menos en un 70-30. Un 70% del abordaje desde el lenguaje y un 30% del abordaje desde la filosofía, sobre todo filosofía aplicada al contexto educativo. ¿Listo? Para poder pues tener en cuenta esto, hay términos que nosotros vamos a tener que familiarizarnos, como es el de pensamiento crítico y como es el de lectura crítica. ¿Qué es pensar críticamente? Pensar críticamente es una acción en donde nosotros, cualquier concepto que tengamos para nosotros identificado dentro de nuestro intelecto, pueda ser relacionado entre sí para poder de allí para construir un conocimiento, ¿sí? Eso es un pensamiento crítico. ¿Cómo se forma ese pensamiento crítico? Pues a partir de un ejercicio de lectura crítica, porque la mayoría de conocimientos alrededor del mundo, los saberes intelectuales que nosotros desarrollamos, pues los podemos adquirir por medio de lo que es la lectura, ¿sí? Pero no es que esa lectura quede allí vacía, se trata de que esa lectura escale en nuestro pensamiento, ¿ya? Que no se quede estática, que esa lectura de verdad trascienda y nos permita volvernos pensadores críticos, ¿verdad? Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Y para esto, mis queridos maestros, es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas, ¿cierto? Si estamos preparándonos para un concurso, debemos tener en cuenta que hay algo que nosotros debemos saber y hay cosas que debemos aprender o recordar o formar en habilidades. Esto es algo genial, porque la prueba se ha reestructurado tanto que no te va a preguntar ningún contenido a nivel conceptual o a nivel memorístico, sino que lo que va a hacer es medir cuál es tu habilidad de leer críticamente, porque todos sabemos leer, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué tanto sabemos hacerlo críticamente? Entonces ahí es cuando uno se pone la mano en el corazón y dice, no, a mí hay textos que de verdad me peinan, a mí hay textos que de verdad me parecen un ladrillo. Entonces ahí estamos autorreconociendo, ¿sí? Que no es que no sepamos hacerlo, sino que es una habilidad a desarrollar. Leer críticamente es una habilidad a desarrollar que todos nosotros podemos hacer. ¿Listo? Entonces, frente a estos dos cuestionamientos que son qué debemos saber y qué debemos aprender, hemos seleccionado 10 contenidos, por así decirlo, 10 contenidos que nos van a permitir entrar a hacer un ejercicio de lectura crítica con las habilidades que dentro de la prueba sabemos que van a resultarnos, ¿verdad? Porque cambia la estructura a llamarse lectura crítica y no actitud verbal, porque el concurso docente también cambia con las políticas educativas del país. Hasta el año 2014, nosotros tuvimos la prueba Saber 11 dividida en lenguaje y dividida en filosofía. Después del segundo semestre del 2014, tuvimos lectura crítica. Y de ahí para allá, todas las pruebas Saber 11 se llamaron lectura crítica. De la misma manera pasó con las pruebas ECAES, que son las pruebas Saber Pro. Esas pruebas Saber Pro, a partir del año 2016, dejó de llamarse, por así decirlo, lenguaje. Se llama ahora lectura crítica, porque es un engranaje, ¿cierto?, que permite que todo el sistema evaluativo de nuestro país gire alrededor de los mismos elementos. Por eso nosotros ya no vamos a tener actitud verbal, vamos a tener lectura crítica. Ahora bien, va a salir una guía que es totalmente nueva, ¿cierto? Para la prueba de los docentes, que es la que van a publicar finalizando este mes, ¿cierto?
Este es nuestro, en estos momentos, es dentro del curso que estamos ofreciéndoles a ustedes, ¿cierto? Este es el abanico de temáticas o de contenidos con los que vamos a facilitar el curso hasta el momento. Estos abanico de contenidos, por así decirlo, va a ser complementado con lo que nos ofrezca la guía. Si en la guía hay un tema que se pueda observar en ella que se deba omitir y deba ser reemplazado por otro, pues lo vamos a hacer, ¿listo? Pero hasta el conocimiento que tenemos nosotros hasta el momento de lo que es la prueba de lectura crítica según el sistema de evaluación de nuestro país, según el ICFES, por así decirlo, estas son las competencias o contenidos que nosotros vamos a desarrollar teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Los que han estado en los dos anteriores cursos conmigo saben que en cada una de las clases pues tratamos de darle manejo a uno o a varios, pero lo importante es que lo tengamos claro. ¿Listo? Entonces comenzamos hablando de competencias comunicativas, de niveles de comprensión lectora, clasificación del texto, funciones del lenguaje. Por eso ahorita cuando una de las maestras me preguntaba por el chat sobre funciones del lenguaje, mira que aquí lo tenemos como una temática en especial que se llama funciones del lenguaje. Entonces no puedo dentro de hacerlo rápidamente porque es una clase como tal, ¿sí? Aquí tenemos 10 contenidos que por así decirlo se trabajan en las 7 sesiones que trabajamos, ¿verdad? En las 7 sesiones del curso que vamos a trabajar. Entonces les hablaba de clasificación de textos y esta es una de las partes más importantes y que nos va a dar mucho manejo dentro de lo que es, por así decirlo, nos va a dar un plus o nos va a dar, por así decirlo, un pie, ¿cierto?, en avance frente a lo que es la comprensión, ¿cierto?, que es esa clasificación del texto, el poder que nosotros identifiquemos las diferentes tipologías textuales, créanme que nos va a dar un valor agregado sobre los demás maestros, porque conozco por experiencia propia maestros, porque como capacitadora lo he observado cuando he dado charlas, hay maestros que hoy por hoy todavía no identifican, de pronto lo tienen en lo cognitivo, ¿cierto? Manejan el concepto, pero a nivel aplicarlo y se les dificulta es diferenciar un texto expositivo de un texto informativo o un texto expositivo de un argumentativo. Ustedes los leen a veces y creen que son iguales. Entonces el poder mediante la práctica, el conocimiento de la estructura, diferenciarlos, eso les va a aportar a ustedes elementos que van a ser supremamente invaluables para pues un correcto desempeño dentro de la prueba. Tenemos luego funciones del lenguaje, lenguaje figurado como el manejo de algunas figuras retóricas. Y dentro de esta clasificación de texto yo amarro, por así decirlo, estas dos estructuras textuales que son, por así decirlo, las más importantes de manejo dentro de la prueba de lectura crítica, que es la estructura de textos, la narrativa y para trabajar la lógica, la estructura del texto argumentativo, ¿cierto? Entonces, al trabajar la clasificación del texto, vamos a ver todos los que nos va a salir en la prueba, pero vamos a hacer muchos más ejercicios en donde nos habla de la estructura narrativa y donde nos habla de la estructura argumentativa, porque es en ellas en donde inferimos que mayor cantidad de preguntas nos van a salir para el trabajo. ¿Listo? Pues posteriormente vamos a tener un trabajo de conectores, vamos a manejarlos, vamos a ver la función de los conectores dependiendo de las tipologías textuales. Algo muy importante que no nos lo enseñan en ninguna parte, que son los juicios de valor, ¿cierto? Y otra habilidad del lenguaje, ¿cierto? Otra habilidad del lenguaje que nos va a afianzar dentro de nuestros conocimientos de lectura crítica, que es el conocimiento de algo que se llama los supuestos o la identificación de los supuestos tanto implícito como subyacente. Entonces, pues eso es más o menos para que ustedes se den cuenta cuáles son los contenidos que vamos a trabajar en el curso, para que pues lo tengan en cuenta y pues se animen a integrarse a partir de la próxima semana. ¿Listo? Como les digo, esta es la plantilla inicial. Cuando aparezca la guía, que es modificada por lo que les digo, en el 2016 todavía se estaba evaluando aptitud verbal, ya pues toda la información que ha compartido el ICFES y por lo que les decía el engranaje que tiene que ver con la reestructuración de lo que es las habilidades a evaluar dentro de los conocimientos y el saber, se modifica lectura crítica. Entonces,
Esperaremos que esta plantilla inicial con la que comenzaremos el trabajo no se modifique mucho y lo que tengamos sea que replantear algunas temáticas que salgan alrededor de la misma. ¿Bien? ¿Hay alguien que tenga preguntas sobre esto? Que por favor me las deje saber por el chat. Bueno, para avanzar entonces. Entonces hablemos un poquitico de qué es esto de niveles de comprensión lectora. A mí me parece que cuando uno entiende esto, uno como que la verdad dice, ah, pues de razón, ¿cierto? De razón, esto es lo que me ha sucedido a mí, ¿cierto? Hay varias teorías, ¿cierto? Donde dicen que las preguntas de las pruebas no son iguales todas. Y eso es verdad. Unas son más difíciles que otras tienen mayor grado de... Claro, Ruth, la Universidad Libre se va a ceñir a unos parámetros que tiene el ICFES para poder diseñar la prueba. Ellos son contratistas, pero cuando cuando tú eres contratista de algún lugar, lo que tenés que hacer es ceñirte a unos requerimientos, ¿verdad? Entonces, pues ciñéndose ellos a los requerimientos, pues ellos hablan de ese tipo de componentes y estructuras. ¿Listo? Entonces, frente a eso, no quiero que se azaren, porque el ICFES compra las preguntas solamente, y para el concurso contrató Unilibre. Unilibre se ciña a eso. ¿Ya? Bueno, entonces, comenzaremos a hablar de niveles de comprensión lectora, porque para la prueba de lectura crítica, por así decirlo, ¿sí? Podemos decir que no todas las preguntas van a ser sencillas, van a tener algunos grados de complejidad y queda el grado de complejidad por lo menos en la prueba de lectura crítica para saber qué pregunta es más difícil una que otra. Lo que hace el grado de complejidad en las pruebas de lectura crítica es el nivel de lectura en donde tenemos que responderla. ¿Listo? Tenemos tres niveles de lectura. Yo cuando los pienso como si fuese una escalerita, porque es nivel, para mí la palabra nivel, yo la relaciono inmediatamente con una escalera en ascenso. Entonces tenemos tres niveles de comprensión lectora, tres niveles en donde el ICFES nos va a calificar a nosotros. Nos van a decir si nosotros somos un lector de nivel 1, un lector de nivel 2 o un lector de nivel 3, con repetidas preguntas que nos van a salir en diferentes tipos de texto. Cuando somos lectores de nivel 1 o este nivel de lectura, todos nosotros lo debemos tener. Escúcheme muy bien, es un nivel de lectura básico en donde somos capaces de, al realizar una decodificación de lectura, poder identificar preguntas que se van a contestar de forma literal con la información que tiene el texto. ¿Listo? Allí lo único que no nos funcionaría sería que no leyéramos el texto y cogiéramos al timarín, porque eso tan largo que lo vamos a leer, y entonces lo que más se nos parece por lo que ahí medio chapoteé con lo que leí es esto. Eso sería lo único que nos impediría hacer del nivel de lectura 1, ¿sí? Que no fuéramos como los chicos de grado 11 o como los muchachos que les da pereza leer algo y no volvamos al texto para hacerlo, ¿listo? ¿Por qué repiten la clase si ya la hemos visto en los dos cursos? Porque tenemos casi 150 personas que son nuevas, ¿sí? Entonces, por eso estoy dando una introducción. No me voy a demorar mucho en esta introducción y voy a continuar, ¿listo? Hay casi 150 personas en la sala que son nuevas. Entonces, ellos también pues necesitan cómo ubicarse antes de ir a la práctica, ubicarse en lo que estamos hablando. ¿Listo, señor Rodríguez o señorita Rodríguez? Bueno, sí, porque por eso se los explico, ¿sí? Yo puedo iniciar, o sea, ustedes ven que yo tengo una presentación nueva el día de hoy, con textos nuevos y todo el trabajo, pero por eso pregunté, ¿cuántas personas son nuevas? Levantaron la mano 150 personas. Ellos también, ¿sí? Ellos también necesitan ubicarse. Ok, bueno, ya cuando iniciemos el curso, pues vamos a darle continuidad, ¿listo? Bueno, necesito un favor, mis queridos maestros. Bajan la manito, ¿sí? Bajan la manito porque es que acá se me enloquece a veces el sistema cuando me levantan mucho la mano. ¿Listo? Bueno, me bajan la manito.
Cuando tengan una pregunta me la hacen por el chat, por favor. ¿Listo? Bueno, yo espero que lo hagan, por favor, mis maestros queridos, para poder darle continuidad. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Entonces nos dice, ¿cierto? Que tenemos 3 niveles de lectura. El primero es literal. ¿Qué es literal? Por Dios, es que el texto me dice la respuesta. ¿De qué color es la capa de Caperucita? Entonces usted ya sabe que es roja, porque allí lo dice el texto, ¿cierto? Ahí no hay pérdida. Usted no se va a decir, no, es verde. No, es que yo creo que es verde porque es que el verde está de moda. No. Si el texto le dice que la Caperucita es roja, es porque es roja, es literal la respuesta. Usted solamente tiene que codificar y decir esto es. ¿Listo? O sea que con ese nivel de lectura creo que todos vamos a estar tranquilos. ¿Cuántos componentes se trabajarán durante el curso? Pues tenemos 3 componentes o 3 áreas del saber evaluar y que nos vamos a preparar. Una es lectura crítica, otra es actitud matemática y la otra es conocimientos generales de pedagogía, ¿sí? Que son como las pruebas genéricas de lo que presenta el concurso de docente, porque ya las áreas especializadas o las preguntas del eje disciplinar de formación de cada uno de nosotros, pues ya eso es diferente. Aquí lo que estamos presentando en el curso son las áreas genéricas, las que van para todos, ¿bien? Entonces, lectura crítica es genérica, actitud matemática es genérica, pedagogía es genérica para todos. ¿Bien? No sé si con eso respondo la pregunta de la persona Marcela Sánchez, que acaba de hacerme esa pregunta. ¿Listo? Vamos con el segundo nivel de lectura, que es el de nivel de lectura de la comprensión inferencial. Este es mi nivel de lectura de mi amor. Yo pienso que cuando nosotros leemos en la inferencia, nosotros realmente entendimos el texto, ¿sí? ¿Qué es inferir, maestro? Es como si el texto fuera una mujer con vestido, ¿cierto? Y la parte literal fuera como ese vestido en el interior, pero cuando le alzamos la primera capa del vestido le vemos unas enaguas. Esa inferencia, por así decirlo, son como esa especie de enaguas, ¿verdad? Que también hacen parte del vestido, pero que no están tan evidentes, ¿sí? Es como esa sustancia, es esa parte que está implícita en el texto y que muchos de nosotros, por la ligereza de leer o porque no hemos tenido, por así decirlo, un entrenamiento en ello, nos cuesta contestar, ¿listo? Una pregunta de este nivel es, por así decirlo, cuando nos preguntan por una pregunta como esta. Del texto anterior podemos afirmar que. Entonces, cuando a ti te dicen del texto anterior podemos afirmar que algunas personas, porque lo he escuchado en clases, me dicen, profe, ¿qué es una afirmación? ¿Cierto? Porque a veces ni siquiera sabemos qué es una afirmación, ¿cierto? Una afirmación es como un contenido implícito que está en el texto que se puede extraer y decir, esta era la intención del texto o del autor del texto cuando lo escribió, ¿sí? O preguntas como, por ejemplo, una conclusión a la que podemos llegar después de leer el texto anterior es, si el texto no tiene un conector que me diga para concluir, sí, quedo desubicado. Y me están diciendo que saque una conclusión del texto anterior. O también me pueden decir un supuesto implícito del siguiente enunciado textual es. Entonces usted dice, carambas, ¿eso qué será un supuesto implícito? Yo nunca he visto eso en el colegio, no me lo enseñaron en la universidad menos, ¿sí? Porque un supuesto es algo que no está dicho, es algo que usted debe inferir y además que está implícito y que se convierte en una pieza clave para la comprensión del texto, ¿sí? Entonces, estas preguntas de nivel inferencial son las que, por así decirlo, nos suman o nos vuelven mucho más competentes a la hora de hacer lecturas críticas, ¿sí? Si nosotros llegamos a ser muy buenos en esta parte inferencial, quiere decir que la siguiente etapa o el siguiente nivel de lectura se convierte en algo supremamente fácil para nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, sí, entiendo que el primer nivel de lectura todos lo tenemos porque es el básico, es el que el texto me dice y yo encuentro la respuesta.
El segundo nivel me va a invitar como a zambullirme en el texto y extraer la intención comunicativa del autor, me va a permitir analizar, establecer conclusiones, identificar las intenciones comunicativas, los mensajes implícitos, las relaciones internas que se mueven dentro del texto, para poder llegar al tercer nivel de lectura, que es de nivel de comprensión crítico intertextual. Miren, como su nombre lo indica, está intercalando dos procesos, ¿sí? Intertextuales entre textos, ¿sí? Y ya es el nivel más alto. Cuando tenemos este nivel de comprensión lectora, podemos decir que es un nivel en donde, mis queridos maestros, las preguntas que se nos van a plantear siempre van a ser comparativas, ¿ya? Siempre nos van a permitir comparar un elemento con otro elemento. Entonces, ahí es muy fácil identificarlo porque te van a aparecer, por ejemplo, texto 1 y texto 2. Y si te aparece texto 1 y texto 2, usted de una ya sabe que van a ser preguntas de nivel 3 con un nivel de complejidad mucho más alto porque son de comparar. No solamente tenés que leer y extraer la información de este, sino de este otro y luego cruzarlos, compararlos. O puede, una pregunta de ese nivel puede ser, ¿qué relación existe entre el párrafo 3 y el párrafo 5? O sea que entre los elementos del texto también voy a tener que hacer un cruce, una comparación y entender para qué me sirvió cada párrafo para poder contestar. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nos rascamos la cabeza y decimos, uy, no, esto está como difícil, ¿qué lecturas tan duras? ¿Sí? Y no es que las lecturas sean duras, sino que no nos hemos ejercitado para poder escalar el nivel de... Podría, la mayoría de nosotros, los colombianos, hemos sido adiestrados a leer en el nivel 1, ¿ya? Cuando llegamos al nivel 2 nos sentimos mucho más inteligentes y en el nivel 3 es cuando nos disparamos hasta escribir ensayos, reseñas y demás. Sí, es como si uno fuera prerequisito del otro para poder que hubiese un engranaje. ¿Listo? Bueno, continúo. Esto lo hablaremos mucho más, ¿cierto? O con mayor énfasis y mayor relevancia cuando estemos trabajando el curso como tal. Hoy es como por así decirlo para que nos ubiquemos, ¿bien? Y también, pues, como les decía, uno de los puntos más fuertes en nuestro trabajo dentro del curso que vamos a iniciar, si Dios permite, la próxima semana, es que todos y cada uno de ustedes puedan establecer las características que permiten encontrar diferencia entre textos académicos, como los informativos, expositivos y argumentativos, y entre los textos literarios, especialmente los textos de tipo narrativo, porque también nos van a salir textos de tipo narrativo, ¿sí? De esta familia, que es la familia de los textos literarios, los líricos no nos salen, ¿cierto? Pero nos van a salir dentro de cuentos o microrelatos, una fábula o un fragmento de novela. Lo que nosotros, o lo que mi intención para ofrecerles en el curso es que ustedes conozcan que sea narrativo, perdón, sea mito, leyenda, novela o cuento, que conozcan también la estructura como para poder trabajarla con ellos. ¿Listo? Por favor, esta información sobre costos de curso, pues por favor es por la oficina, ¿cierto? Escriben al WhatsApp de la oficina y desde ese punto de vista ellos les informarán cuáles son los requisitos y cómo, cómo se efectúa el pago y lo demás. ¿Listo? También vamos a tener filosóficos, pero los textos filosóficos los vamos a, Cavani me acaba de escribir, los textos filosóficos los vamos a incluir dentro de los argumentativos, ¿sí? Los textos filosóficos están dentro de esta clasificación de textos académicos, ¿listo? Entonces, en el curso, como les decía, nos vamos a ubicar muy bien en las características de cada una de estas tipologías textuales para que ustedes aprendan a diferenciarlo, ¿listo? Bueno, al final de la reunión les voy a poner el WhatsApp de la oficina para que lo trabajen. ¿Ok? Bueno, entonces voy a borrar para poder continuar. Bueno, y por acá me están escribiendo. Bueno.
Igual el curso no creo que sea muy costoso. Pienso que dentro de del mercadeo que en ese momento existe por redes sociales, de lo que son cursos de preparación docente, nosotros tenemos una tarifa muy asequible, ¿cierto? Y estamos ofreciendo, aparte de material, clases en donde ustedes pueden interactuar con los maestros y pueden, por así decirlo, vivenciar y entrenarse desde lo teórico a lo práctico para poder, pues, manejarlo, ¿listo? Pues aquí como un poquito más ubicados dentro de lo que es los textos que nos van a salir en la prueba. Entonces vamos a tener textos informativos, textos narrativos, textos argumentativos y textos expositivos. Tenemos características y pues las modalidades o los tipos que vamos a tener en cuenta para poder desarrollar las clases, ¿cierto? Entonces, en los informativos vamos a tener noticias, notas enciclopédicas, artículos, afiches, circulares. En los narrativos, pues tenemos todos los que nos cuentan, ¿no? Cuentos, novelas, mitos, leyendas, parábolas, historias, relatos, anécdotas. Dentro de los argumentativos tenemos ensayos, artículos de opinión, reseñas editoriales y también pues vamos a incluir dentro de los textos argumentativos los artículos o los textos de pensamiento filosófico. Y dentro de los expositivos pues son textos bastante sencillos de analizar, pues vamos a tener reseñitas, vamos a tener textos que nos desarrollen conceptos y definiciones para que ustedes vean exactamente cómo es. ¿Bien? Bueno, maestros. Ah, bueno, por aquí están poniendo por el chat, ¿cierto? Dice que el costo del curso es de 50.000 pesos y es súper asequible, ¿sí? Son 7 sesiones de cada clase, entonces imagínense, vamos a tener 7 sesiones de lectura crítica, o sea, 7 por 2, 14, porque vamos a tener 14 horas de lectura crítica, 14 horas de matemáticas y 14 horas de pedagogía, ¿sí? Entonces, los que están conmigo desde los 2 cursos anteriores que hemos venido trabajando, saben que no he repetido ni un solo texto al trabajar, ni uno solo. Entonces, el material que, eh, el material que les ofrezco para este nuevo curso es válido para antiguos y para nuevos, ¿no? Porque a nivel de ejercitación, los textos todos van a ser diferentes. Sí, sí, usted tiene toda la razón. Bueno, arrancamos pues. Voy a cambiar de presentación porque pues esto hace parte ya de lo que es el curso como tal y vamos a la ejercitación, pues cómo vamos a un entrenamiento rapidito de lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartirles pantalla, ¿sí? Con la información que les tengo para el día de hoy, con la ejercitación que tenemos para el día de hoy, ¿cierto? Y vamos a arrancar con el análisis de una caricaturita aquí, sencillita nomás, así como para que comencemos a respirar. ¿Qué tipo de texto es una caricatura? Una caricatura es un texto informativo, ¿verdad? Es como un afiche, un cartel, son textos informativos, me comparten una información, ¿listo? Entonces tenemos el personaje de un cómic que se llama Checho el Desecho, ¿cierto? Que es un personaje de la ¿cierto? Y me dice, lo que ganan los parlamentarios se llaman dietas y con lo que gana el pueblo se hace dieta, ¿listo? Entonces, allí, dentro de la imagen como tal, ¿sí? Tenemos 2 elementos a considerar, un elemento gráfico y tenemos un elemento textual. Dentro del elemento gráfico, pues tenemos el personaje que nos está hablando, que es un habitante de la calle que se llama Checho y que se considera un deshecho, ¿sí? Y comienza a hablar de una situación problemática, que son las dietas parlamentarias. Lo que ganan los parlamentarios se llaman dietas y con lo que gana el pueblo se hace dieta. Entonces ahí hay un juego de palabras, ¿verdad? Tenemos que tener claro concepto como lo que es una dieta parlamentaria, ¿cierto? Y lo irónico o lo que él está criticando es que con lo que gana la gente del pueblo, o sea, todos los normalitos y que no pertenecemos al parlamento de nuestro amado país, ¿cierto? Se tiene que hacer dieta. O sea, es un juego de palabras que tiene sarcasmo dentro de él. ¿Bien?
Las respuestas de las preguntas, aquí todo se somete a votación, entonces las votaciones las voy a abrir en este momento para que ustedes puedan votarla, ¿cierto? Ahí se las acabo de lanzar para que ustedes seleccionen la respuesta correcta mientras se las leo. A, los parlamentarios de sus recursos económicos muy altos. B, a la larga el pueblo y los parlamentarios tienen hábitos semejantes. C, los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. Y por último, el pueblo se ve obligado a hacer dieta mientras los parlamentarios gastan costosos alimentos. Está muy sencilla. Vamos a ver. En ese momento hay 495 personas. Vamos a ver cómo nos va con esa votación el día de hoy. Yo me imagino que mínimo vamos a votar por ahí 400. ¿Ok? Vamos a votar por ahí 400. Y esta pregunta es de tipo 1, totalmente. Es lo que me dice el texto. Vamos calentando. Vamos suavecito allí, como para ir despertando un poquitico ese ejercicio de pensamiento crítico que puede estar dormidito. Vamos a ir paso a paso a irlo calentando. ¿Listo? A irlo calentando poco a poco. Es una crítica que hace Checho de los salarios de los parlamentarios. Sí, señora, es eso. Una crítica. Una crítica bastante. Bien. Bueno, vamos a ver. 400, que voten 400, yo quedo feliz porque esta pregunta todos deberían votarla porque es una pregunta nivel 1. O sea, yo pienso que todos los participantes de este se me permite contestar esta pregunta. Es muy fácil, gracias. Esa de Mafalda y de Calvin. Yo sé que les va a gustar, se les va a gustar trabajar conmigo. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación con 377 personas. Comparto los resultados. Miren, tenemos 10 personas que contestaron la opción A, 16 la opción B, 53 la opción D y 298 la opción C, ¿cierto? Miremos la opción D que tiene, digamos, la segunda votación importante. El pueblo se ve obligado a hacer dieta mientras que los parlamentarios gastan costosos alimentos. Ahí no me están hablando de cuánto dinero gastan los parlamentarios en hacer el mercado. Ahí lo que me están diciendo, como lo mencionaba la compañera en el chat, es una crítica, ¿cierto? Que se hace a nivel comparativo frente al salario de los congresistas o los parlamentarios que se llama dieta con el salario de la persona del común con el cual se debe hacer dieta, porque está carísimo todo, ¿sí? Entonces, frente a esto, ¿verdad? Podemos decir que la respuesta de nuestra pregunta es la opción C. Los parlamentarios tienen altas remuneraciones mientras que el pueblo pasa necesidades. ¿Por qué pasa necesidades? Se ven obligados a hacer dieta porque no les alcanza para comprar. ¿Listo? Totalmente ubicado hasta nuestra situación social en estos momentos. Exacto, las caricaturas, mis queridos maestros, las caricaturas siempre tienen algo que yo de manera muy coloquial llamo veneno. ¿Sí? Las caricaturas, sean del autor que sea Matador, Quino, este otro, ¿sí? Siempre van a tener un veneno, porque las caricaturas es una forma de ridiculizar mediante la comedia, ¿cierto? Una situación social con la cual nadie está conforme, ¿sí? Les voy a contar un poquito. Esto, se me salió lo de maestra de castellano, ¿no? Qué culpita. Cuando nosotros, digamos, trabajamos los géneros literarios, cuando uno llega al dramático, habla del comedia y de la tragedia, ¿cierto? Lo primero que salió fue la tragedia, porque la gente como que hacía una catarsis hablando de lo que era la tragedia, ¿cierto? Y como que se identificaba con las cosas de los personajes y eso.
Pero después, una forma de como dar un paso adelante y no quedarse en el suelo llorando, surge la comedia. Y la comedia sirve, ¿cierto?, para reírse del dolor y darse ánimo de seguir adelante. Y pues las comedias como tal tienen varias manifestaciones. Una de ellas es la evolución que se ha hecho hasta la caricatura o lo que tenemos ahora con los memes, ¿verdad? Es una forma de mirar una situación que es problemática, que nos causa, por así decirlo, rechazo, ¿cierto? Y nos reímos de ello. Y nos reímos de ella o para transformarlo o nos reímos de ello para que no nos afecte y dar un paso adelante o para solucionarlo, porque con la crítica estamos haciendo como una punción y la punción incomoda, ¿sí? La punción incomoda y debe incomodar tanto que debe reaccionar frente a ella. ¿Listo? Bueno, eso es como para que entendamos un poquito de dónde nace. Bueno, seguimos. De esa caricatura no tengo más textos, pero les traigo, no se lo vamos a trabajar luego. Luego trabajamos la info, ¿listo? Déjenme que me vaya para acá. Vamos a trabajar un texto narrativo, pero no cualquier texto narrativo, porque todo el mundo dice, ay, no, un cuentico, ¿sí? La maestra nos trajo un cuentico, ay, una fabulita, vamos a devolvernos por allá a la época en que la maestra nos leía el cuentico. Bueno, pues de pronto yo tengo como eso, ¿no? Les voy a leer el cuentico, pero eso es un cuentico, ¿cierto? Del maestro escritor Augusto Monterroso. ¿Alguien sabe quién es el maestro Augusto Monterroso? De los maestros que tenemos acá, ¿quién es Monterroso? A ver, escribámoslo por el chat. ¿Quién es Monterroso? A ver, ¿quién me cuenta? Tatiana Lady Cárdenas o Cardona. ¿Quién me cuenta quién es Augusto Monterroso? Y ese señor, ¿por qué es que es famoso? ¿Quién es el señor Monterroso? No solamente literatura infantil, es el escritor de un texto que se llama La oveja negra y demás fábulas, mexicano y con microcuentos. Este señor se hizo famoso porque fue el que escribió el cuento del dinosaurio. ¿Se lo han escuchado? Que es el cuento más corto en la definición y estructura narrativa que se ha conocido hasta el momento, ¿cierto? Ese que es una sola lineecita que dice, cuando el dinosaurio despertó, se dio cuenta que no estaba allí. Y ahí tiene todos los elementos de análisis de una estructura narrativa en ese solo renglón. Pero resulta que él no solamente habla o su intención comunicativa es para niños, ¿cierto? Ahí está el gran error, que creemos que el maestro Monterroso solamente escribe para niños. Yo pienso que él lo que menos quiere es escribir a los niños. Así como en un momento por allí se habló de que Rafael Pombo le escribía a los niños. Error, ¿sí? Lo que él hacía era, ¿cierto?, crear fábulas o escribir relatos que manejaran una problemática social y escondía el mensaje allí tras bambalinas para que el que lo quisiera leer y lo quisiera entender como que, ajá, despertara su pensamiento crítico y los que no siguieran pensando que eran cuentos para niños. ¿Listo? El día de hoy les traigo un cuento de Monterroso que se llama El búho que quería salvar a la humanidad. Pónganle cuidado. Miren el tamaño del título. El búho que quería salvar a la humanidad. Y no es un cuento para niños. Gracias, Manuel, por la información en el chat del señor Augustito Monterroso. Ok, el señor ha sido tan venenoso, o sea, tan encantador con lo que ha escrito, que sí, le tocó exiliarse en México, pero el señor es guatemalteco. Bueno, deleitémonos con esta maravilloso texto de Monterroso y con el ejercicio de preguntas que les traigo para el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el chat quietico mientras entendemos la lectura. Yo se lo voy a leer como cuando le leo a mi hijo que está pequeñito, ¿listo? Para que me lo entiendan y como que por medio de esa entonación de las voces, pues podamos entender bastante. ¿Listo? Dice así. En lo más intrincado de la selva, existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. En consecuencia, se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder, sobre la debilidad de la hormiga que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba, sobre la risa de la hiena que nunca venía al caso,
sobre la paloma que se queja del aire que la sostiene en su vuelo, sobre la araña que atrapa a la mosca y sobre la mosca que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña. Y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la humanidad, y se puso a pensar en la manera de remediarlos. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír y lo que iba a hacer el ratón de campo cuando visitara al de la ciudad y lo que haría el perro que traía la torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca. Y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Y así concluía. Si el león no hiciera lo que hace, sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace, sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace, sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace, sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho, por sabio que éste supusiera que lo suponían. Antes bien pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento y seguían comiéndose unos a otros, menos el búho, que no era comido por nadie ni se comía nunca a nadie. Este texto es tomado de Augusto Monterroso, ¿cierto? De la edición de La Oveja Negra y demás fábulas de 1990, editorial Era. ¿Sí ven que no era para niños? Para los niños sería simplemente si lo leyera en nivel 1, pero como nosotros somos maestros, experimentados, ¿cierto? Entonces vamos a leer nivel 2 y nivel 3. ¿Listo? Bueno, vamos con el juego de preguntas. Por favor, mis maestros, solamente votamos por el semáforo que se les prende a ustedes de votación por el chat. No, ¿listo? Para que no confundamos a los demás. Porque cuando hacemos las respuestas, en algunos momentos, no dejamos que los demás piensen y nos aceleramos a contestar por el chat. Hagámoslo por el recurso que tiene esta plataforma, que es el realizar la votación seleccionando la respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces arranco con la primera pregunta. En este texto tan sencillo, ¿hay una intención comunicativa? Sí, ¿cierto? El búho tiene un propósito, ¿ya? Pero también pasa algo hacia el final con este búho, ¿cierto? Su opinión como que es rechazada o no es tenida en cuenta. No es rechazada porque no le están diciendo, ay, no, qué pereza usted, sino como que hacen caso omiso de lo que él dice. Bueno, teniendo claro esto, vámonos con las preguntas. Primera pregunta, o pregunta número 6, dentro de esta presentación que tenemos el día de hoy. En el relato, el autor hace referencia a la hormiga que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba. Esto está entre comillas, ¿cierto? Con esta descripción se debe entender que en el mundo hay personas que, paremos antes de contestar porque no le he lanzado. Cuando nosotros tenemos en un texto como este, tenemos una pregunta en donde comenzamos a observar comillas, ¿verdad? Quiere decir que eso está textual en el escrito que estamos analizando. Lo que nos invita es que nosotros, dentro de esa nota textual que está entre comillas, podamos encontrar dentro de las opciones de respuesta una paráfrasis de la misma. Entonces vuelvo a leer, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cuál podría ser la mejor paráfrasis en estas opciones de respuesta? A, viven continuamente con miedo de morir. B, son maltratadas a pesar de sus esfuerzos. C, trabajan en comunidades necesitadas. O D, pueden trabajar de manera relajada y segura. En este momento se las voy a lanzar para que
puedan votar. Una buena paráfrasis de esas comillas pueden ser ¿cuáles? Me devuelvo a poner el texto. Me están diciendo acá que les ponga el textico otra vez. Con mucho gusto. Pueden tomarles pantallazos, por favor. Me voy para la otra diapositiva para que los que estén tomándole pantallazo puedan hacerlo. Ahora sí vamos con la primera pregunta. Bueno, 400 votantes necesito por lo menos de esta pregunta. Porque la pregunta 1 a las 6 trabajé 1, que era la pregunta de Checho, y las otras 4 eran las de la infografía. ¿Recuerdan que les dije que para la otra ocasión? Porque me vine directamente a eso, por eso me salté, querida Mari, la pregunta hasta las 6. Bueno, maestro, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizo votación. En estos momentos compartimos resultados de esta pregunta. ¿Cómo quedó? Evidentemente, esta pregunta es de nivel 1 y nuestra respuesta correcta es: son maltratadas a pesar de los esfuerzos. Es la mejor paráfrasis que hay para esta expresión que está entre comillas. Esta es la respuesta correcta. Son maltratadas a pesar de los esfuerzos. Ahora miren esta pregunta que ya no es de nivel 1 como esta. Esta pregunta es de nivel 2. Y esta pregunta, ¿sí? Nos puede salir con este texto o con cualquier texto. En este cuento, el autor, o puede ser en el texto anterior, el autor, ¿sí? Ahí quiero que vayámonos pillando algo, ¿sí? Las preguntas de lectura crítica son iguales. Lo que hacen es cambiarnos los textos con los que nos van a salir, porque las competencias a evaluar para decir si usted es un lector crítico deben ser evaluadas con ese tipo de preguntas. En este cuento, el autor, o podría ser en este texto anterior, el autor, ¿sí? Esta pregunta es de nivel 2, es inferencial. Debo tener en cuenta cuál es la intención comunicativa de Monterroso con este escrito. ¿Ya? Me dice, en este cuento, el autor A enseña que las personas inteligentes deben preocuparse siempre por los demás. B muestra la manera como el conocimiento moral y científico no son equivalentes. C aclara la importancia social que tiene la categorización y el ordenamiento de los fenómenos del mundo. O D ilustra la separación entre la reflexión sobre la sociedad y la utilidad social de esta. Ya se las lanzo para votación. Esa pregunta es inferencial totalmente, porque esta pregunta, la respuesta no está literal en el texto. Tenemos que haberlo entendido, extraído la sustancia o venenito para poder hacerlo. ¿Cuál era la intención de Monterroso con él? ¿Será que era enseñar que las personas inteligentes deben preocuparse siempre por los demás? ¿Eso es lo que quería Monterroso? ¿O mostrar la manera como el conocimiento moral y científico no son equivalentes? ¿O aclarar la importancia social que tiene la categorización y el ordenamiento de los fenómenos del mundo? ¿O ilustrar la separación entre la reflexión sobre la sociedad y la utilidad social de esta? ¿Qué pregunta, no?
Voy a ponérselas en este momento, se las lanzo para que votemos. Miren que ahí es donde uno dice, caramba, se comienza a complicar la pita, ¿ya? Porque estas preguntas que son de nivel 2 son desafíos de lectura para nosotros. Entonces ahí nos toca aquí volver a leer el texto, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del autor con ese texto? Vamos con esa votación. Bueno, última vez que vuelvo a poner el texto, la tarea de ustedes, mis queridos maestros, es hacer la captura de la pantalla, porfa. ¿Sí? Me hacen la capturita de pantalla para no estar devolviendo, para no estarme devolviendo a esto y no desconcentrarlos, ¿vale? Ok, hacen la capturita y tenemos nuevamente las preguntas unidas. ¿Cómo va esa votación? Va en escalerita, chun, 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 las respuestas. 498 participantes, casi 500 en sala. ¡Qué bien! Con 400 votantes quedo tranquila y no molesto. A ver, vamos, mis maestros, ustedes pueden. Desafíos de lectura. No sé yo, no sé ustedes, pero a mí me parece que cuando uno acierta respuestas como estas, como que uno se motiva uno mismo a seguir con ese tipo de ejercicios, porque son un despertar de pensamiento crítico. Bueno, en 5, 4, 3, 2, 1, termino votación. Finalizo votación ya. Comparto resultados. ¿Cómo la ven? 23 por la A, 40 por la B, 84 por la C y 210 por la D. Bueno, vamos a decir cuáles no son. ¿Listo? ¿Cuáles no son? Entonces, arrancamos. No era la A. ¿Por qué no era la A? Porque el propósito de Monterroso no era enseñar que las personas inteligentes deben preocuparse siempre por los demás. Esa no era su intención en el texto. Él no quería enseñar. Él no está dando una clase. El búho no está dando una clase enseñándole a los demás cómo comportarse. No es esa. ¿Cuál otra no era? No era la opción B. Muestra la manera como el conocimiento moral y científico no son equivalentes. Él en ningún momento está diciendo que está haciendo un estudio científico. Él simplemente utiliza algo del método científico, que es la observación, para sacar conclusiones. Pero él en ningún momento está poniendo en un versus la moral y la ciencia. En ningún momento se ve ese versus en el texto. O sea que, por lo tanto, esa tampoco es la respuesta. ¿Cuál otra no era la respuesta? En donde me dice, aclara la importancia social que tiene la categorización y el ordenamiento de los fenómenos del mundo. ¿Sí? Él no está diciendo que es importante hacer una categorización de las funciones de cada una de las especies. Él simplemente utiliza esos datos para sacar una conclusión, pero él no está diciendo que es supremamente importante que la gente lo conozca. Pero sí es la opción D, que dice, ilustra la separación entre la reflexión social y la utilidad social de esta. A nosotros constantemente en nuestra vida diaria nos están haciendo reflexiones de cómo vivir mejor, de cómo conservar el medio ambiente, ¿verdad? Pero la utilidad, ¿sí? O la aplicación de estos elementos, en la mayoría de los casos hacemos caso omiso de lo mismo. Entonces, por eso dice, ilustra cómo se separan las reflexiones sobre lo correcto o incorrecto que tiene nuestra sociedad y la utilidad o la forma como nosotros las aprendemos y aplicamos. Esa es la respuesta correcta. Un ejemplo sencillo para que nos vayamos al caso, a un ejemplo. Cuando estamos en época de verano,
en donde hay racionamiento de agua por sequía, por falta de lluvias. ¿Qué pasa allí? Nos dicen, ahorremos el agua, no botemos el agua, no desperdiciemos, no contaminemos, y uno ve todos los domingos al señor lavando el carro y desperdiciando el agua sin importar que van a haber racionamientos de energía. Son cosas como es. ¿Listo? Entonces, no volvemos útil estas reflexiones para nuestra vida, sino que las dejamos allí para que lo entendamos mejor. ¿Bien? ¿Por qué no es la C? Porque él no está aclarando una importancia de establecer categorías, ¿sí? El texto en sí no me está diciendo, mire, es que es importante establecer categorías, ¿cierto? Para entender cómo está organizado el mundo para poder vivir. Eso no es la función del texto. La función del texto es como llamarte a la reflexión, ¿cierto? Y mostrar, ¿sí? Que el ser humano, por más de que a veces le están diciendo en qué cosas debe mejorar, no encuentra útiles las recomendaciones y no las hace suyas, no las hace significativas. ¿Listo? Bueno, me voy con la siguiente pregunta. Para los que están tomando las capturas de pantalla, aquí están las respuestas de las dos preguntas para que las guarden. ¿Listo? Bueno, ¿listo? Bueno. Mis estudiantes de los otros dos cursos, con este texto no habíamos trabajado, ¿verdad? Siempre el material está fresquito, fresquito. Bueno, listo. ¿Cómo se han sentido haciendo el ejercicio? El ejercicio del día de hoy. ¿Cómo la ven? Y es un cuento narrativo, es un texto narrativo, ¿no? Es un textico narrativo que uno como que lo deja. Cucu. Bueno, ¿y los nuevos cómo se han sentido hasta el momento? Los nuevos, ¿cómo se han sentido con la explicación? Me escriben los nuevos por el chat. Ok, listo. Bueno. Vámonos con la siguiente pareja de preguntas, ¿listo? Entonces tenemos aquí en este caso una pregunta de nivel 1 y esta era de nivel 2. ¿Qué les parece esta pregunta que viene a continuación? ¿Preparados? ¿Cómo ven esa pregunta 8? A ver, ¿de qué nivel será? ¿Qué nivel será esa pregunta 8? ¿De qué nivel será? A ver, si alguien estuvo atento a la explicación. Nivel 3, crítico intertextual. Bueno, ese es crítico intertextual. Bueno, ahí los estoy leyendo. Gracias, mis maestros. Gracias por esas cositas bonitas que están diciendo. Bueno, vámonos con esta pregunta. Esa es una pregunta nivel 3. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que hagamos una comparación. Siempre que tengamos o siempre que la pregunta nos invite a hacer una comparación, es una pregunta que va a valer más. Es una pregunta que nosotros vamos a decir achichay, ¿sí? Como dicen nuestros vecinos de acá del sur de Colombia, achichay, así como que parémonos con duro, porque esa pregunta nos va a costar un poquitico más de trabajo contestarla, ¿cierto? Bueno, última vez que pongo el texto, por aquí alguien me dijo, profe, no tengo captura de texto. Última vez. No sé si ustedes se percataron, mis amados maestros, que todo el texto como tal estaba dividido en parrafitos y esos párrafos estaban enumerados, ¿cierto? ¿Eso es para qué? Para que nos demos cuenta que todos los elementos que aparezcan en un texto, puntos, comas, comillas, suspensivos, números, letras, dibujos, tienen una intención dentro del texto.
Entonces, si en este texto aparecían los párrafos numerados, es porque algo iba a pasar con esos números, ¿ya? Algo iba a pasar con esos números, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué relación existe entre el párrafo 3 y el párrafo 5? Les presento el párrafo 3. Los que no han tomado captura, háganla. Captura, ¿listo? Y vámonos para el, voy a retomar la lectura del 3, dice, pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente. Y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. ¿Ok? Y miren el 5, o sea que el 4 como que haga para acá, papito, leamos el 5, dice. Y así concluía, abro comillas, si el león hiciera lo que hace y no lo que hace el caballo no hiciera lo que hace y no lo que hace el león, y ta, 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 y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. ¿Bien? ¿Qué relación existe entre esos dos? Voy a ponerles las preguntas para que ustedes, mis amados maestros, puedan mirar cuáles son las opciones. A, los dos introducen premisas sobre un mismo tema. ¿Recuerdan qué es una premisa? Ahora les explico si no lo recuerdan. El segundo desarrolla lo expuesto por el primero. C, el primero introduce una premisa y el segundo expone su refutación. O el primero narra un suceso y el segundo la condición de ese suceso. Cuando nosotros hablamos de premisas, mis queridos maestros, acordémonos que cuando hablamos de premisas estamos hablando como de una forma de argumentación que tiene claro un argumento, perdón, una forma de argumentación que tiene claro, ¿sí? Un elemento que me permite defender la postura del texto, ¿verdad? O la postura principal. Una premisa es como un argumento que me defiende la tesis del texto, pero este texto es narrativo, o sea que de allí usted puede decir que los que me hablen de premisa no son, porque es que no estamos hablando de un texto argumentativo. Tan fácil, ¿cierto? En los textos argumentativos, que son los que obedecen a la lógica, ¿cierto? Tenemos ese tipo de conceptos dentro de la estructura, como son la tesis, los argumentos y las conclusiones, el papel de las premisas, que son los mismos argumentos, ¿cierto? Que me permiten ubicarme. O sea que si me hablan de premisas es porque el texto fuese argumentativo. Pregunto, ¿ese texto obedece a la estructura argumentativa? No, ¿verdad? Es un texto de estructura narrativa. ¿Que tiene reflexión? Sí, pero no es argumentativo. ¿Vale? Bueno, ahí como para que no nos enredemos. Y ahí les ayudé un resto. Vamos a ver quién se la pilló. Eso, ahí sí están animaditos a votar. Tan lindo. Wow, va muy bien esa votación. Bueno, vamos pues. Ya con esa ayudita que les di, miren que la pregunta no se ve tan compleja. Con esa ayudita que tienen allí, ya la pregunta no se ve tan compleja, ¿verdad? Permítanme que me pidieron hacer esto. Ok. ¿Listo?
Y finalizamos en 5, 4, 3, 2, 1. Oiga, no he llegado a los 400, por favor, de esos votantes. Finalizamos votación ahora mismo. Compartimos resultados. A ver, miren ese sancocho que quedó. Ustedes están apostando por dos opciones de respuesta que son las de mayor votación. La B con 134 puntos que dice que, y la D con 174. B, el segundo desarrolla lo expuesto por el primero y la D dice el primero narra un suceso y el segundo la condición de ese suceso. Bueno, mis queridos, la respuesta correcta es que suena el redolante, la opción B. El segundo desarrolla lo expuesto por el primero. ¿Cómo les parece? ¿Por qué no es la D? Porque el texto en general es un texto narrativo, ¿cierto? Y ahí lo que nos está diciendo, pues lo voy a devolver hasta allá. Me voy a devolver hasta allá. Miremos lo que dice el párrafo 3. ¿Sí? Me está como hablando, es como el nudo, ¿no? Me está diciendo que qué es lo que hizo él. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y salir de la calle a observar cómo se conducía la gente. Ahí lo que me está diciendo es que, y si ustedes siguen la secuencia de lo que es el texto, que este párrafo es como un conector, pero totalmente lo que dice aquí que va a iniciar en acción, ¿cierto? Lo desarrolla o lo cuenta en su totalidad en el párrafo 5. ¿Listo? Podría decir que el párrafo 4 podría omitirse a partir de lo que encuentro allí. Podría omitirse a partir de lo que se ve. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos como respuesta el segundo desarrolla lo expuesto por el primero porque ya habíamos dicho que no era la A, porque no es un texto argumentativo y que tampoco podía ser la C porque me están hablando de premisas y refutación y eso es propio de un texto argumentativo, no de un texto narrativo como tal. ¿Listo? No necesariamente la respuesta tiene que ser compleja, ¿verdad? Aquí me están escribiendo por el chat que creyeron o dudaron de por qué era la respuesta B, ¿cierto? No se trata de ser complejos a la hora de encontrar la respuesta correcta o no la que se vea más elaborada o con las palabras más difíciles de comprender en la respuesta correcta, sino lo que dé respuesta realmente a la pregunta, ¿no? La condición con la que se da ese suceso, no. Simplemente me muestra lo que se expone en el anterior, ¿verdad? No me está diciendo, para que esto se diera fue necesario. No. Simplemente, el que está haciendo eso de que por mostrarme las condiciones es el párrafo 4. El 5 simplemente desarrolla lo que mostró en el 3. ¿Listo? Las condiciones están... Bueno. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Esta pregunta es de nivel 2. Esta pregunta 3 será de nivel, perdón, esta pregunta 8 era de nivel 3. Pero esta que tenemos acá es una pregunta de nivel 2. ¿Sí? Y vamos en descenso porque la otra va a ser de nivel 1. ¿Ya? Dice, si se interpreta al búho como la figura de un pensador de la sociedad, ¿qué juicio de valor presentaría el cuento? Si usted les hace una pregunta como esa, usted comienza a rascarse la cabeza, ¿cierto? Porque si es como yo que tiene 40 y todos los años, usted dice, hombre, a mí nunca me enseñaron qué es eso de un juicio de valor. Caray, ¿qué es eso? ¿Sí? Eso pasa. Si le pasa a los muchachitos, ahora nosotros que hace años no estamos en ese ejercicio de sentirnos evaluados, sino que somos los evaluadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de un juicio de valor? Un juicio de valor es una
exaltación implícita que se desarrolla o que se le da a un elemento del texto como tal, ¿sí? Entonces ahí me está diciendo, bueno, si se interpreta al búho como la figura de un pensador, un intelectual, un pensador, un hombre de lecturas, ¿verdad? ¿Qué juicio de valor se le presentaría en el cuento? O sea, si él es ese intelectual, ¿cuál es la postura que se le está dando a los intelectuales dentro del texto? Entonces me dicen, a la sociedad no le importa la opinión de los intelectuales. B, los intelectuales deberían ser ignorados por la sociedad. C, a los intelectuales no les importa lo que otros piensen de ellos. O D, nadie debería vivir tan solo como los intelectuales. Como el sabio, sí, señores. Entonces vamos a votar. ¿Qué juicio de valor? O sea, a él lo están exaltando de alguna manera, ¿sí? A él lo están exaltando de alguna manera. No es cualquier perico de los palotes, a él lo están exaltando. Entonces, si está realizando una exaltación, ¿cuál sería el juicio de valor que le estaría dando el texto en este momento? Cuando estamos trabajando la parte de juicios de valor, si ustedes revisan en este momento los que están tomando apuntes o las pantallas, hay una clase que se llama juicios de valor. Ahí podremos dar una explicación de lo que es realmente y no hacia la ligera como estoy en el día de hoy, de lo que es un juicio de valor, cómo identificar un juicio de valor en un texto. Es una exaltación implícita que se le está dando un elemento que está en el mismo texto, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí el hecho de decir que el búho es el sabio, ¿sí? O los búhos, ¿cierto? Dentro de nuestra cultura siempre han sido denominados o pueden haber sido símbolos o imágenes que se relacionan con la sabiduría, es el que sabe o el sabiondo o el genio dentro de nuestra sociedad, ¿cómo se le llama? Intelectual, ¿verdad? ¿Sí? Si es un hombre de ciencia, pues científico, ¿verdad? Pero digamos que este no es de ciencia, este es un sociólogo, un intelectual, ¿verdad? ¿De qué manera se le está dando brillo a esa figura del intelectual dentro del texto? Así en el mismo texto están diciendo que a él se le haga caso omiso. A lo que dice él se le hace caso omiso. ¿En dónde podemos ver el brillito? Sí, Mari, es como una especie de calificación, pero no es una calificación que aparezca evidente, sino que usted tiene que encontrarla. Usted tiene que, es como descifrarla. ¿A qué se le está dando brillito dentro del texto? ¿A qué parte del texto se le puso el filtro, por así decirlo? El filtro del brillito. Bueno, 5, 4, 3, 2, que no le va a alcanzar el tiempo para el tercer texto, que está bien gordo. Ay, voy a llegar a los 400, no puede ser. Soy tan emocionada. 5. De un elemento, Luis Fernando, de un elemento del texto. No de todo el texto, de un elemento clave dentro del texto. Bueno, 3, 2, 1. Finalizo votación. Comparto resultados. Miren cómo quedaron. Ustedes están entre la A y la C. Pero ¿saben qué? Le pegaron. Le pegaron a la respuesta correcta. Le pegaron a la respuesta correcta porque la respuesta a donde se le está dando, ¿sí? El brillo especial es a hablar de que a la sociedad no le importa la opinión de los intelectuales, pero con esto no estamos diciendo que lo que dicen ellos no es importante.
ellos siguen siendo una figura a destacar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros no le damos relevancia a su opinión, pasamos por encima de ella, ¿sí? Pasamos por encima de ella. Esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Y es la que con lo que estamos hablando pues va más al lugar. ¿En dónde nos damos cuenta de eso? No sé si ustedes se acuerdan de cómo respondimos, ¿cierto? Esta pregunta 7 que nos decía que para el autor que era importante, ¿no? Que era lo que él había dejado claro. Ilustraba la separación entre la reflexión sobre la sociedad y lo útil que hace de esto. ¿Quién está haciendo eso? Pues obviamente los intelectuales son los que muestran la reflexión y somos nosotros los que hacemos caso omiso de ella. ¿Bien? Bueno. Listo. Para que tomen la captura de pantalla para las respuestas correctas. Mírenlas, aquí están. Resaltaditas con color rojito para que ustedes hagan la captura y vuelvan en sus repasos para la casa para que las tengan claras. ¿Listo? Siempre les voy a proyectar de esa manera. Diapositiva con preguntas y luego diapositiva con las preguntas resaltadas. ¿Listo? Bueno, no se desanime. Si no le llegamos a pegar, por así decirlo, a las respuestas de primerazo. ¿Listo? Porque esto es un ejercicio. Y yo creo que ahorita por los grupos de WhatsApp que ustedes les van a formar, ustedes van a poder compartir con sus compañeros lo que ha sido la vivencia de los cursos, ¿sí? Cómo se ha podido ver el avance de algunos que han seguido la ejercitación y han visto el progreso del mismo. Por eso es importante seguir, ¿cierto? Ejercitándose y haciéndolo bien. Bueno, es que esta pregunta era de un nivel inferencial, pero alto, ¿sí? Siguen las instrucciones con la oficina, por favor. Siguen las instrucciones con la oficina. ¿Listo? Bueno, seguimos, mis maestros. Última pregunta de este texto para que nos vamos a otro. Esta pregunta es de nivel 1. Si ven, vamos otra vez de escalada así, en orden descendente en este momento. Dice, ¿qué llevó inicialmente al búho a reflexionar sobre el comportamiento de los animales? A, deseaba ordenar su mente, en su mente el comportamiento de los que lo rodeaban. B, la indignación que le producía el comportamiento de los otros. C, el deseo de cambiar la naturaleza de las personas. O D, la búsqueda de una explicación científica del comportamiento de los otros. A votar, mis maestros queridos. Esta pregunta está muy fácil. De nivel 1. Marcela Franco, buenas noches, quiero felicitarla, profe, excelente clase. Me gustaría saber cómo puedo participar de los detalles y qué costo tiene. Mañana, por favor, porque las inscripciones para el curso que iniciamos la próxima semana, pues son durante esta, tiene un costo de 50,000 pesos, creo que me informaron ahora, ¿sí? Y pues haces una consignación, creo que se hace por PSE, ¿listo? Entonces, con el voucher de esa consignación, vuelves a escribir al grupo de WhatsApp y allí siguen las instrucciones para seguir. ¿Listo? Bueno, seguimos, mis maestros. Uy, aquí sí están perdidos, a ver, concentraditos. Recordemos el buito. ¿Qué era lo que hacía el búho? ¿Qué fue lo que lo llevó a él? Párrafo 1 y 2, ¿cierto? Acuérdense que él se puso a observar sobre cómo se conducían esos animales en esa selva y él como que se preocupó y dijo, no, aquí debe haber algo de cómo ayudar a esta gente que deje de matarse entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le produjo a él ese sentimiento de querer transformar esa realidad?
Bueno. 5, 4, 3, 2. Eso, Marixa, muy bien. Finalizamos votación en estos momentos con 342 votantes. Miren cómo quedamos. Y ganó la respuesta correcta, es que era muy sencilla. La respuesta correcta era la opción B. Lo que le produjo a él, ¿cierto? La intención de hacer algo por esa sociedad era ver con indignación lo que estaban haciendo los demás, ¿cierto? La indignación que le producía el comportamiento de otros fue lo que le hizo a él comenzar su estudio y ordenar los acontecimientos y poder, después de ordenarlos, darles una recomendación o una reflexión sobre cómo mejorar ese comportamiento. ¿Listo? Bueno, vámonos con este. No podía faltarnos la noche de hoy. Miren que estamos con 3 estructuras textuales. Trabajamos primero a Checho, que era un texto informativo tipo cartel. Tenemos el texto del búho, ¿verdad? Que es un texto narrativo. Y vamos ahora con un texto argumentativo. Texto argumentativo que, ajá, son los reyes de la prueba de lectura crítica, ¿sí? Son los reyes de la prueba de lectura crítica. Entonces, vámonos con este texto. Querida Ledis, escribes al número que dentro de la publicidad es el número de la oficina. Entonces, llamas a ese número o escribes a ese número y allí te dan las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Listo? Bueno, dice así. Corrupción política. Corrupción política, en términos generales, es el mal uso público gubernamental del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón, se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. ¿Listo? Sayed y Bruce, en 1998, definen la corrupción como el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. También se define como el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común. Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, los sobornos, las extorsiones, los fraudes y el nepotismo. ¿Qué es nepotismo? ¿Lo tenemos claro? ¿Sabemos qué es nepotismo? Es una forma de corrupción en donde se beneficia a la familia. ¿Bien? Para los que no lo sabíamos. Bueno, continuamos. Dice, la corrupción no es específica de los países pobres, en desarrollo o en transición. En los países desarrollados hay casos frecuentes de corrupción en todos los campos posibles. Desembolsos debajo de la mesa efectuados a cirujanos prestigiosos por pacientes con la intención de que se les adelante su posición en la lista de espera, contribuciones pagadas por personas ricas al Fondo Social y Cultural de una universidad prestigiosa a cambio de la aceptación de sus hijos como alumnos, sobornos pagados para obtener diplomas, ventajas financieras y de otro tipo, etc. La corrupción también contribuye a la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la prevención del trabajo infantil e incluso la seguridad alimentaria. Frente a la última, el economista y ganador del premio Nobel Amartya Sen ha observado que no existe nada que pueda llamarse problema apolítico de alimentos.
De acuerdo con ese argumento, si bien las sequías y otros eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o inacción del gobierno lo que determina su severidad. Por ejemplo, en Bihar, India, más del 80% de la ayuda alimentaria subsidiada a los pobres es robada por funcionarios públicos corruptos. Eso es una cita de Forbes en el 2007. En suma, es posible afirmar que la corrupción política es una realidad mundial. Su nivel de tolerancia o de combate evidencia la madurez política de cada país. Por esta misma razón, existen entidades nacionales e internacionales, oficiales y privadas, con la misión de supervisar y controlar la corrupción política, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y Transparencia Internacional. Ese texto es tomado y adaptado de Wikipedia, entrada, corrupción política, consultado en esta fecha, ¿sí? Y es un texto de tipo argumentativo. ¿Por qué es argumentativo? Porque tiene una tesis, porque tiene dos argumentos y porque los concluye los dos. ¿Listo? ¿Cuál es la tesis de ese texto? La tesis de ese texto está muy fácil. Nos está diciendo, además de eso, tiene fuentes, ¿no? Tiene referentes bibliográficos. Y esos referentes bibliográficos inmediatamente me dicen a mí, están argumentando, están probando con argumentos de autoridad, que lo que están diciendo allí es objetivo, es probable y comprobable. ¿Listo? Entonces, se los pongo para que tomen los pantallazos de las 3 diapositivas con el texto y puedan, ¿cierto? Ahora que hagamos las preguntas, volver a ellas. Entonces, diapositiva 1, ¿listo? Diapositiva 2, ¿listo? Y diapositiva 3, ¿listo? Bueno, ¿cuál es la tesis? Me está diciendo que la corrupción política, ¿cierto? No solamente es para lo privado, sino que también es para lo público, o no es solamente para lo público, sino también para lo privado, ¿cierto? Eso es en términos generales, ¿cierto? El mal uso del poder o la mediación de poder por interés económico, que puede ser de tipo privado o de tipo gubernamental, ¿cierto? O del Estado. Bien, eso es lo que nos está diciendo. Y nos está diciendo que hay varios tipos de corrupción, ¿verdad? Pero que una de ellas afecta directamente el medio ambiente y otra de ellas, ¿cierto? Afecta directamente pues la parte económica. Entonces, ahí están las dos líneas de argumentación y también el equivalente a dos argumentos, pues también va a ser el equivalente a dos conclusiones. ¿Bien? Tranquilos que vamos a ver una clase en donde veamos cómo se desglosa bien y cómo identificamos cada elemento del texto argumentativo, ¿cierto? Pero como el día de hoy no alcanzamos a hacerlo, porque para esto necesitaríamos toda una clase para hablar de texto argumentativo, hoy simplemente es como una ejemplificación del tipo de texto con el que vamos a trabajar y analizar en el curso, ¿ok? Bueno, a ver. Ah, exactamente, ahí vamos bien, bien entendido. Entonces me voy con la primera pregunta. Esta pregunta está facilita. Comenzamos nuevamente suave, entender lo que dice el texto para trabajar. Ojo con lo que dice. En la frase, el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede, y está subrayada, compromisos adquiridos consigo mismo, ¿cuál de los siguientes términos tiene un significado contrario al de la palabra subrayada? Cuando me dice contrario, me están diciendo un antónimo de la palabra transgrede. Y me dice, A admite, B rompe, C respeta o D quebranta. Facilísima, ¿verdad? Bueno, calentamiento para este texto. Un minuto por pregunta en estos momentos.
Bueno, ¿listo? 5, 4, 3, 2, 1. Eso es el jueguito de los antónimos. Finalizamos votación. Listo. Compartimos resultados. El antónimo más apropiado, porque hay dos, ¿no? Tenemos dos sinónimos y dos antónimos. Sinónimo de transgredir sería romper y quebrantar. Antónimo sería admitir y respetar, pero el más apropiado para este contexto es la palabra respeta. Respeta es el antónimo de la palabra transgrede. ¿Ok? Facilísima. Ojo, vámonos acá. Dice, la afirmación de que en Bihar más del 80% de los subsidios alimentarios para los pobres son robados por funcionarios públicos corruptos constituye, ¿sí? Esa es una forma de argumentar. Está diciendo que, ¿sí? En Bihar, y esto lo dice un señor que se llama, un economista ganador del premio Nobel, Amartya Sen, está diciendo que los problemas tienen que ver, los problemas de comida, ¿cierto? En lugares como Bihar en la India tienen que ver con corrupción, ¿verdad? Tiene que ver con corrupción. Entonces me dicen que, la respuesta puede ser un dato estadístico que refleje la gravedad e intensidad de las frecuentes hambrunas en la India, un ejemplo específico que sirve para demostrar la relación entre corrupción política y hambrunas. B, un caso típico que muestre que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de los países desarrollados. O D, una situación concreta que ilustra el elevado nivel de corrupción política en los países en vías de desarrollo o transición. Está relacionado con las clases de argumentos, sí, señora Mari. Totalmente. Entonces nos vamos a votar. ¿Qué tipo de argumento es ese? ¿Qué tipo de argumento es? ¿Será que tenemos claras cuáles son los tipos de argumento? ¿Será que sabemos identificar cuándo es un caso específico, cuándo es un argumento de autoridad, cuándo es un caso típico, un ejemplo o una situación concreta? Vamos a ver cómo nos va. Si sabemos identificar tipos de argumento es la función de esta pregunta. Por lo que veo en los resultados, tenemos dificultades en la identificación de tipos de argumentos. Bueno, eso es, se puede mejorar, no se me vayan a alarmar con eso, ni se van a desanimar tampoco. Eso es algo que nos hace poner como un puntico más. Aquí lo que pondría yo en mis apuntes es reforzar en esta parte del texto argumentativo. Reforzar en la identificación de textos argumentativos. ¿Ok? Esa sería una de mis tareas como tutora para la próxima, cuando veamos texto argumentativo. Bueno, en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. Miren cómo nos quedó. Comparto resultados. Hay un ¿cierto? Una evidente confusión sobre el tipo de argumento, cómo identificar tipos de argumentos en un texto argumentativo. O sea que esa es una tarea para mí. Hoy es como un ejercicio de diagnóstico, ¿no? Por así decirlo, para ver cómo puedo ayudarlos a fortalecer. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, como en los reinados de belleza. And the winner is... Chu, 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 chu. Tu, 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 tu.
un ejemplo específico que sirve para demostrar la relación entre la corrupción política y las hambrunas, ¿cierto? No era un dato estadístico como tal, porque nos habla del 80%, pero cuando en un texto argumentativo se citan datos estadísticos, se debe, por así decirlo, completar la información. El 80% pertenece a tanto y el 20% pertenece a tanto, o el 10 al tanto y el otro 10 al tanto, ¿sí? Para que sea un ejemplo de un argumento de dato estadístico. La información debe ser mucho más completa. ¿Listo? Porque no era un caso típico, ¿cierto? Porque me dice que no es un fenómeno exclusivo de los países desarrollados. No es un caso típico porque si fuera un Bihar en la India no es un país desarrollado, es un país en subdesarrollo, ¿cierto? Entonces, allí no podría decir que es un caso típico de ello porque esa información sería falsa. O una situación concreta que ilustra el elevado nivel de corrupción política en los países en vías de desarrollo o en transición, tampoco, ¿cierto? Porque no es una situación concreta y además, ¿verdad? No, con esto no muestra el elevado nivel de corrupción, simplemente es un ejemplo de cómo la relación entre la corrupción política y el hambre o los problemas de hambre en los lugares, ¿cierto?, del mundo, tiene que ver con la corrupción. ¿Listo? Por lo tanto, la opción correcta es la B. Además, está en el tercer párrafo. Bueno, ¿qué teníamos que aplicar para poder responder? Primero que todo, identificar la diferencia entre los tipos de argumentos. Y lo demás, pues ubicarnos en el contexto de la pregunta, ¿verdad? Nos estaban hablando de la India, teníamos que identificar qué tipo de país era en la India, si era desarrollado o no desarrollado, ¿cierto? Y qué quería el autor del texto mostrándonos ese ejemplo. Pare de contar. ¿Listo? Siguiente pregunta. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar con estas dos cerramos para que tenemos muy poquito tiempo para hacerlas. Dice, el enunciado, la corrupción política es una realidad internacional que pone en evidencia el grado de madurez de los países, describe. ¿En qué parte está esto del texto? ¿Está en la tesis, está en los argumentos, está en las conclusiones? Ubíquense en esta parte porque está entre comillas y eso quiere decir que es una cita textual. En el orden en el que debe tener los elementos, un texto argumentativo, porque tienen un orden, ¿ya? Eso que cuando dicen que la tesis puede aparecer en cualquier lado, eso es una mentira, es una falacia, porque la tesis debe ir al iniciar el texto y los argumentos la deben probar durante todo el texto para poder cerrarla hacia el final. Es algo en lo que yo necesito que quede claridad, porque no sé quién nos ha vendido esa idea, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta ese orden, ¿en qué parte del texto aparece ese enunciado? ¿Es una conclusión a la que llega el texto o es un argumento de los diferentes autores citados o es una idea que cuestiona la tesis principal del texto o es la idea principal debatida a lo largo del texto? Votemos en este momento. Sí se aplica en los textos filosóficos también. Sino que lo que nos pasa a nosotros como lectores es que queremos encontrarla literal, pero implícita está desde el comienzo la tesis del autor. 5, 4, 3, 2, 1. Cierro votación en estos momentos para que nos alcance el tiempito. Comparto resultados. Miren cómo quedaron de pareja.
Ahí sí estaba muy sencilla, porque esta parte, ¿cierto? La corrupción política es una realidad internacional que evidencia el grado de madurez, era un elemento que en el texto aparecía hacia los últimos párrafos y recordemos que en los últimos párrafos tenemos el cierre o conclusión. O sea que la respuesta correcta sería la opción A. ¿Listo? No era un argumento, tampoco era una idea que cuestionara la tesis de ninguna manera, por el contrario, es una forma de cerrar eso que se enuncia en la tesis, ¿cierto? Pero tampoco era la idea central del texto, porque ahí no nos está diciendo qué tan maduro e inmaduro es un país, ¿no? Ahí lo que hacían era como redondearlo, ¿no? Como ir dando un cierre a lo que están diciendo. ¿Bien? Y vámonos con la pregunta número 14 para cerrar nuestra jornada del día de hoy, que dice, de acuerdo con el argumento de Amartya Sen, la existencia e intensidad de las hambrunas pueden entenderse como el resultado de A, una combinación de causas naturales y políticas, B, la corrupción política de los funcionarios públicos, B, las sequías prolongadas y otras causas naturales, o D, el robo de los subsidios alimentarios para los pobres. ¿Listo? Y votamos en este momento. Acuérdense que inicialmente decía que, o en la definición de corrupción, nos abría el espacio para pensar que no solamente era para lo público, sino que también se veía lo privado y nos daba un ejemplo por aquí y otro por allá. Entonces, con eso les estoy soplando la respuesta. Votamos, votamos, votamos. Ay, Luis Fer, hombre, Luis Fer, tú eres súper bueno ya, a ver. A ver, 5, 4, 3, 2. Ahí sí corren, parecen niños, por Dios. 1, finalizo. Bueno, comparto resultados. Miren que quedó pegada. Y eso estaba iniciando el texto, mis queridos maestros. Eso estaba iniciando el texto cuando nos decía que la corrupción, ¿cierto? No solamente involucraba, ¿cierto? Lo que decía Amartya Sen, decía que la existencia e intensidad de las hambrunas, ¿cierto? Tenía que entenderse como algo directamente proporcional y a lo cual se tenía que responsabilizar a el Estado, ¿cierto? Entonces, como es directamente a lo que hace el Estado, ¿sí? O ningún problema de alimentos es algo apolítico, como lo decía en ese pedazo del texto, entonces no podemos decir que es una combinación de causas naturales y políticas, porque es que aquí no llueve, entonces no hay que cultivar. No, esa no es la respuesta. Ni tampoco decimos que es por las sequías y que hay, que por las sequías es que no funciona el asunto, ¿sí? Ni que solamente es por el robo de los subsidios alimentarios a las pobres, ¿cierto? Ahí nos está diciendo que si es un problema que tiene que ver con la política, la corrupción es la que hace que las hambrunas se vean en mayor o menor grado de intensidad. Por lo tanto, la respuesta es la opción B, la corrupción política de los funcionarios públicos. Y miremos acá para que miren la respuesta como tal. ¿Listo? Bueno, mis maestros, tómenle el pantallazo. Tómenle el pantallazo. ¿Ok? Y está casi que literal en el texto esta respuesta. Ningún problema que tenga que ver con la alimentación es apolítico, es político, él lo está diciendo. Bueno, ¿listo? Dejo de compartir, mis queridos maestros. Son las 9:32 de la noche. Voy a abrir en estos momentos los micrófonos para que los que tengan preguntas, ¿cierto?
las hagan en este momento. Ya están habilitados los micrófonos para que podamos hacer unas preguntitas si hay. ¿Listo? De viva voz. ¿Listo? ¿Quién tiene preguntas? Oscar. Te escucho, Oscar. Oscar Martínez. Bueno, maestros, entonces hagamos el cierre de nuestra clase. El cierre de nuestra clase es el siguiente. La idea es que con este ejercicio que hicimos el día de hoy, pues ustedes entiendan un poco cómo es la dinámica con la que trabajamos en este curso de preparación para la presentación del concurso docente. El material con el que estamos trabajando, ¿sí? Nos va a servir tanto para los que ya vienen en los cursos con nosotros anteriores, porque es material nuevo, las explicaciones a nivel teórico, sí, me presento excusas porque siempre van a ser las mismas, ¿cierto? A nivel de teoría, pero en la parte práctica sí voy a tratar en la medida de lo posible de traer siempre para ustedes, textos nuevos con cuál hacer esa ejercitación, ¿listo? Pues invitados todos, ¿cierto? A que se unan a este último curso que vamos a abrir. Esperamos pues tenerlos con nosotros y en determinados momentos, teniendo en cuenta pues como vayamos avanzando en estas 7 clases, pues vamos a tener pues mayor confianza, ustedes van a hacer las lecturas solitos, en otras las voy a hacer yo, pues para que vayamos cogiendo confianza y entendiendo. ¿Listo? Entonces, pues no sé, maestros, ¿qué más quieren de pronto preguntar? ¿Qué me quieren decir por acá? Si no es más, entonces les agradezco infinitamente por su tiempo, por haberse quedado conmigo el día de hoy. Mirza tiene la manito levantada, Mirza tiene la palabra. El curso iniciará la próxima semana, ya que durante estas semanas, ¿cierto? Durante esta semana ustedes tienen la oportunidad de hacer, ¿cierto? La inscripción, ¿cierto? O llamar a preguntar, pues, cómo hacen para hacerlo. Ahí están los 2 números de teléfono o de WhatsApp para que escriban, para que, pues, allí lo tengan presente. Recuerden que mañana la sala está abierta para aptitud matemática, ¿cierto? Y el día jueves van a tener, pues, la clase de conocimientos pedagógicos. ¿Listo? Bueno, mis maestros. Don Eduardo, ¿está por allí? Sí, profe, por aquí estoy. Bueno, listo, don Eduardo, terminamos. Bueno, vale. Entonces, nos vemos mañana con el mismo link. Pues yo de todas maneras lo reenvío mañana en los grupos. Y bueno, ya saben, la información en esta semana iremos cuadrando lo de las inscripciones. Me preguntaban el valor es lo mismo, 50,000 pesos